¿Alguien sabe qué es productividad constructiva o qué se les ocurre? ¿Qué se les viene en mente cuando piensan en productividad constructiva? Eficiencia, efectividad. ¿Qué otra cosa se les puede venir? Ok, mejor manejo de los recursos, mejores decisiones, decisiones de acuerdo a los objetivos planteados, ¿correcto? Bueno, y es eso al final. La cuestión es que de alguna manera la industria se le olvida que estamos en un negocio y muchas veces nos quedamos enfocados en modelar, en presentar tal vez un cumplimiento de que esté bien construido, pero detrás de esto hay inversionistas. Detrás de esto es que la infraestructura que tienes que entregarla a tiempo, debe funcionar bien. Y también tenemos que entender, pues, que el BIM no es fácil. Eso es una de las primeras cosas. Esto también lo presentamos en el Live Session y esta esfera muestra la cantidad de softwares. Esto era hace 2 años, muy probablemente puede haberse incrementado un 20% más de cantidad de representantes, que es impresionante. O sea, es una cantidad muy grande. La parte de arriba estamos viendo todos los softwares típicos de diseño, ahí donde vemos Archicad, ahí donde vemos el famoso Revit. Ya luego vemos toda la parte que viene en la parte de construcción, eficiencias, está Betzel, está Plexus, luego viene toda la parte de operación y mantenimiento, que ya mundialmente existe esos softwares para ir implementando esos controles que se están deseando. Y más arriba, el BIM es tan grande. No sé si aquí alguien haya escuchado o haya utilizado la plataforma SAP. La plataforma SAP es una plataforma que usan muchas corporaciones grandes en donde centralizan todos los centros de costos. Todo queda completamente centralizado. Y esta metodología BIM va tan extensiva que ya la orden de compra, si tú tienes bien clasificado el elemento, lo tienes incorporado en tu diseño, puedes conectarlo correctamente hasta un nivel contable. O sea, se ha podido ver ese tema de interoperabilidad que hay en el BIM. Pero aquí hay unas preguntas que tenemos que resolverlos. O sea, lo primero que yo necesito saber es qué tipo de información realmente necesito, qué tipo de modelo realmente yo necesito. No todos los proyectos necesitan hacer un modelamiento energético. Puede ser algo fundamental, puede ser algo chévere, pero de pronto tú no vas a tener un sistema de calefacción, enfriamiento dentro de tu edificación. Entonces puede que no lo estés utilizando. Eh, Realmente, pues, manejar una cantidad grande de software y de personal, ¿qué riesgos me implica a mí? La pregunta que nos hacía el participante de, venga, yo puedo usar esto dentro de mi casa, y pues es una pregunta que uno se está haciendo, y es que, pues, los riesgos y los costos que están asociados. Y segundo es, pues, a cuál es el nivel de confiabilidad que quiero llegar en mi proyecto. Si tú tienes un proyecto que enfrenta temas de exigencias muy altas, de cumplimiento de tiempos, que te ganaste un contrato, pero el margen de ganancia es completamente reducido. Se han visto contratos donde hay contratos que ya lo saben antes de entrar, que su margen de ganancia es cercano al cero. O sea, le llegan como por mucho al 1% y participan para poder obtener la experiencia y de alguna manera pues le mantiene ciertos costos. Pero el momento en que algo le falle, le salga una desviación, aunque sea del 10%, quebró la empresa. Entonces,
estos elementos, un BIM viene siendo cada vez más necesario, más complejo, cuando las exigencias que tú tienes al frente así lo requieran. Y es lo que vamos a estar pues viendo a continuación. También vimos esto en el live session. BIM puede ser una solución, pero si no lo sabes implementar, termina siendo peor la cura que la enfermedad. Si tú no sabes coordinar muy bien a un equipo de trabajo multidisciplinario, lo que vas a tener es una mala definición del alcance y vas a tener un proyecto más confuso si no sabes coordinar a las personas. Tú puedes, algo que, la pregunta que me hacía también Edwin, es una de las dificultades también que uno ha encontrado es que es muy difícil coordinar gente experta. Es complicado. Y poderlo hacerlos llegar en consensos y hacerlos aterrizar, porque ellos siempre quieren más cosas, quieren más, pero tienes un presupuesto límite, no te puedes pasar de ese presupuesto y empiezas a ver unos procesos de iteración. Y si tú no tienes un proceso claro de iteración, te va a demorar demasiado el proceso de diseño y el diseño va a empezar a tener pues problemas de sobrecostos. Sobremodelaciones, duplicados, alcances compartidos, la misma situación. Entonces, el estructural termina diseñando las mismas cosas que está haciendo el arquitecto, o el arquitecto terminó haciendo cosas que estaba haciendo el hidráulico, etcétera. Puede haber ahí, pues un alcance bastante confuso. Eh, Puede que falle mucho las prioridades de modelación y ese mismo proceso de modelamiento. Hay proyectos, por ejemplo, que me voy a referenciar mucho a la contratación pública, que el contratista tiene un periodo muy corto de revisarlos. Entonces, si no lo revisa acorde, puede tener unos retrasos bastante significativos y puede llevarlos a multas. Y entonces, si tiene un equipo de trabajo que no lo sabe alinear, no sabe, o modela, no tiene la prioridad de modelamiento, se te agotó, llega la interventoría y te multa. Tiempos de espera, dilataciones, retrabajo, remodelar, interacción, pues también incluye más los costos. No hay también control unido, sino expertas que estén detrás de esto, vas a terminar pagando algo más de lo que realmente se debería. De nuevo, BIM estratégico. Por favor, alguien que me diga sobre la visualización. ¿Qué se le da de la visualización? ¿Por qué es importante la visualización? ¿Tener clara, perdón? Sí, sí. Y si uno analiza las interferencias es cómo está bien alineado el equipo de trabajo. Entonces, eso es un punto. Integración, alguien que me diga integración. ¿Por qué es importante la integración en un BIM estratégico? Correcto. Es saber cómo acoplarnos bien en el diseño y asimismo el diseño esté acoplado correctamente a las realidades. Si eso no está ocurriendo, estamos teniendo graves fallas. Hay proyectos que se ejecutan a día de hoy donde lo que se está ejecutando no sigue lo que está el diseño. Es muy común encontrar eso. Y eso es un error bastante grave y es uno de los errores que generan más sobrecostos e imprevistos dentro de las organizaciones. Y automatización. ¿Quién me puede alguien hablar sobre el tema de automatización? Punto clave. Porque es importante en el BIM estratégico la automatización. Sí, la agilidad de que tengas información, la agilidad de que puedas actuar de manera anticipada y que ya no ocurra de alguna manera las fallas o comprometa ya pues las lesiones al proyecto. Voy a pedirle acá a Paula Cargador. El equipo ya de este equipo se está descargando.
qué plan o qué rol está cumpliendo la inteligencia artificial hoy en día? Sí, hay un programa muy chévere que se llama Alice. eh, y Alice lo que coge es automatiza el proceso de planeación en programación y en presupuestación. Y eso es un tema muy chévere porque de constructiva te va dando, debería ser como los tiempos estimados de tu proyecto de acuerdo a las actividades que vienes planificando. Esa es una. La segunda, un poco más, todavía está en estudio y son los modelos. La inteligencia artificial está ayudando a levantar de alguna forma algunos elementos arquitectónicos, no en su totalidad. Sí se ha visto que la eficiencia humana o la creatividad humana sigue siendo un tema muy importante, pero por lo menos le ayuda como a ciertos marcos en los procesos de modelamiento. También la inteligencia artificial ha venido ayudando mucho a la gestión y la gestión de riesgos es algo muy importante porque tal vez ha sido uno de los elementos más difíciles de automatizar. ¿Por qué? Porque sacar todo el listado de riesgos de acuerdo a tu proyecto es difícil, ¿sí? Tener ese histórico. Las empresas no tienen ese histórico. La inteligencia artificial ayuda un poco más en eso y sobre todo a detectar las probabilidades de falla o de retraso sobre costo que podría tener. Eso también está ayudando la inteligencia artificial. Bueno, acá ya empezamos, pues, cuando estamos empezando ya a hablar de productividad, tenemos que hablar de objetivos y tenemos que hablar necesariamente de métricas. Y los objetivos es dónde es lo que queremos llegar, para qué es lo que va a ser mi proyecto en fin. Y eso es una pregunta que usted como dueño quiere realizarla. Por ejemplo, cuando usted es dueño de su casa, pues usted piensa así, bueno, yo qué es lo que espero con mi casa, quiero una zona de recreo, quiero una zona de descanso o quiero una zona también de trabajo. Asimismo suceden con muchas organizaciones. En los hospitales, yo quiero ser un hospital completamente actualizado, quiero ser un hospital, por ejemplo, como el que está fue, eh, el HBC, ¿cierto? Que es un referente latinoamericano porque pues, primero tiene unos espacios supremamente cómodos, amplios, tiene el helipuerto, tiene otros elementos, y empieza ya uno a decir en el proyecto cuál es la estrategia competitiva de la empresa, qué es lo que se empieza a diferenciar. Y si hablamos, por ejemplo, de una bodega, pues yo qué es lo que quiero con la bodega, cuáles son las capacidades que quiere llegar a producir, cómo son las entregas, en dónde va a estar localizado, varios puntos. Gracias. Acá está. Y las métricas significa que siempre nosotros tenemos a cada objetivo, tenemos que colocarle un número. Y ya pues vamos a ver un poco, no voy a entrar mucho en detalle en esto porque vendría siendo ya más un enfoque académico, pero las métricas van muy usualmente a decir cuántos son, por ejemplo, los tiempos de entrega de un plano que yo espero dentro de mi proyecto, ¿sí? Entonces, si yo estoy diciendo, oiga, yo espero que mis planos estén entregando máximo en una semana, si yo te doy una observación. Si te estás pasando más de una semana, se está activando una alarma y te vamos a colocar algún tipo de sanción o te vamos a colocar algún tipo de observación. Así lo mismo sucede, por ejemplo, niveles de CO2 que tú quieras reducir en el edificio. Asimismo, tú quieres decir cuántas zonas de puntos energéticos verdes quieres implementar en tu edificación, entre otras cosas. Pero siempre un número detrás, un número. Lo que hablamos anteriormente, pues llevar a las edificaciones a ser ágiles, a tener menos costos, a tener una mejor usabilidad y a ser más sostenibles. Aquí estamos, por ejemplo, colocando en un proyecto típico cuáles son los distintos objetivos que se deben ir incorporando. Y esto lo hace la gerencia. Acá hay un gerente y se le van explicando, mira, yo te voy a colocar un sistema de pergolado para que se te reduzca significativamente la temperatura en un punto, te voy a colocar paneles solares, te voy a colocar un sistema de tanques para que tengas un almacenamiento asegurado de tantas horas,
vas a tener unas zonas verdes, vas a tener ciertos espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que uno también espera es poder, presentación física de la estrategia competitiva de la empresa. Eso es lo que uno empieza a hacer. Primero pensar las estrategias de mercado, los objetivos de mercado, y luego ya pensar, ahí sí, en los objetivos del proyecto. Este es el esquema que se maneja el BDC. El BDC maneja ahí en el centro, que son los proyectos de alto desempeño. Ya están los 4 puntos que definimos como alto desempeño. Debe saber manejar 4 elementos importantes. Número 1, ¿cómo voy a manejar el BIM? ¿Qué elementos son los que yo voy a realmente empezar a modelar? ¿Qué tipo de software es el que voy a estar utilizando? ¿Qué tipo de personal especializado de coordinación voy a estar realizando para esta clase de proyecto? Número 2, ¿cómo voy a hacer el tema de producción? ¿Cuáles son los indicadores de productividad que voy a empezar a implementar ahora sí en obra? Entonces, ¿cómo voy a ver el desempeño en temas para evitar retrasos? ¿Cómo empiezo a detectar sobrecostos? ¿Cómo empiezo a detectar actividades cumplidas, no cumplidas, entre otros aspectos? Tercero, ¿cómo va a ser mi trabajo colaborativo? Este es un tema fundamental, fundamental. Esta es la columna vertebral. De acuerdo a las sesiones que yo tenga, pues va a ser más asertivo o no va a ser más asertivo o menos asertivo mi BIM. Y por último, ¿qué clase de visualizaciones y simulaciones me van a ayudar a tomar mejores decisiones anticipadas? Entonces, como siempre, clarificar cuáles son los objetivos del cliente, qué es la estrategia competitiva de la empresa. Entonces, hay empresas que empiezan a decir, venga, yo quiero llevar unos temas, no sé si ustedes hayan escuchado la LEED Certification, certificación LED. ¿La has escuchado, cierto? ¿Le puedes compartir acá a la audiencia? Bueno, Desempeño en liderazgo en desempeño energético y bien, pues, sí. Y es una certificación que propende por el cuidado ambiental, la sostenibilidad ambiental, entendida como el reuso, la recirculación de, por ejemplo, la lluvia, y se obtiene un escalafón de puntaje, la edificación, y se categorizan por los puntajes obtenidos. Entonces, siendo Gold la mejor, hasta llegar a platino y la otra normal. ujú. Y es una certificación muy valorada porque de alguna forma, sobre todo las organizaciones que ven un alto compromiso en lo medioambiental y en lo social, ver esta clase de certificaciones está diciendo, oye, esta empresa está actuando diferente a todos los demás. Pero solamente decir una certificación LEED wow, es difícil, no es. Y esos objetivos del cliente, de esa estrategia competitiva, debe pasar a objetivos del proyecto, que ahí es donde sí empezamos a decir, venga, ¿cómo va a ser mi desempeño? ¿Cómo va a actuar mi cronograma? ¿Cómo va a actuar mi presupuesto? ¿Qué clase de tecnología constructiva voy a estar usando? ¿Cómo va a ser mis niveles de auditoría? Los comités asertivos, esos comités colectivos que también van a tener un trabajo asincrónico, individual, y luego volverlos a unir. El Virtual Design and Construction lo llaman Integrated Current Engineering, las sesiones ICE, que son sesiones de ingeniería integral y actual, puede decirse de alguna manera. Y por último, pues los modelos BIM, el Project Execution Plan, o sea, cómo tú vas a empezar a ejecutar tu BIM o el BEP, que también se denomina de la misma manera. Y por último, pues, cuáles son los sistemas de controles y monitoreo que yo voy a ir teniendo a lo largo del proyecto que me va diciendo tempranamente, oye, te estás atrasando, aquí tienes que empezar a elevarte para que empiece a tener un buen desempeño.
Entonces, fue muy redundante también esta información, pero sí quisiera como resaltar que, claro, hay dos objetivos que se tienen que empezar a diferenciar, cliente versus los del proyecto, y siempre cada uno de esos objetivos que ustedes están viendo acá debe estar definidos con una métrica. Esto es un ejemplo de estas sesiones ICE, estas sesiones integrales de ingeniería, que busca dar una solución a esta gráfica. La línea naranja son los procesos tradicionales de diseño. En la manera en que entre más tarde sea mi decisión, mi costo o los cambios, o el costo de los cambios va a ser muchísimo más alto. Entonces, el objetivo de hacer estas sesiones ICE es desplazar mi línea naranja hacia donde está la línea verde. Y de esa manera, los costos por los cambios van a ser menores, pero asimismo, la habilidad de modificar mi diseño, que es la línea azul, ustedes ven así hacia abajo, lo que va a significar es que mi habilidad de realizar cambios va a ser más alta, porque es muy distinto cuando tú ya pegaste el primer ladrillo, hacer cambios, a cuando tú todavía lo tienes en un plano esquemático. Entonces, ese es el objetivo de esas sesiones integrales. La comparación de los comités tradicionales. Entonces, los comités tradicionales, arrancamos con un diseño arquitectónico, luego pasamos a un diseño estructural, luego pasamos a un diseño de instalaciones, y por último, y muy último, dejamos el bioclimático. Y siempre pongo este caso, entonces llega el bioclimático y dice, no, y pasó en la realidad, pasó en una edificación educativa, que llegó y dijo, oiga, es que ustedes están mal ubicados, la posición del sol no era por ahí, y también la ventilación no era por ahí, muévanlo. Y cuando empezaron a mover, cambió solamente el hecho del cambio del estudio de suelos, o sea, el nivel de resistencia portante del suelo cambió significativamente, que el estructural tuvo que cambiar y después así sucesivamente se llevó a distintos aspectos. Entonces, el comité tradicional es muy bueno cuando tú quieres tomar decisiones rápidas, tiene bastante claridad, tu proyecto no es complejo, vas cogiendo uno a otro y lo vas haciendo prácticamente en una casa, por decirlo, o una edificación pequeña. Funciona bien, no vamos a decir que no funciona, funciona bien. Pero cuando tú tienes un proyecto más complejo y tiene muchos elementos, y en uno de esos solo elementos te vayan a clavar una multa, es mejor actuar en un comité integrado. ¿Por qué? Porque los comités integrados, inmediatamente el bioclimático le va a estar diciendo, oiga, esta es la posición que debe tener, y va hablando con el arquitecto y le va diciendo, señor arquitecto, ¿por qué usted no modela otras pérgolas o utiliza otros materiales para que estos índices energéticos o de calor empiecen a reducirse significativamente? Y asimismo, el arquitecto pues le va hablando el estructural, y de alguna manera entre el estructural y las instalaciones pues empiezan a tener conversaciones. Este es el mundo ideal de lo que uno quisiera tener, comités integrados. De pronto, muchas veces, y lo que puede terminar sucediendo es un mix de los dos, sí, es muy probable. Y ese mix puede ser muy sano en ese sentido, en el que la arquitectura y la estructural termina definiendo ciertas cosas y ya tempranamente pues le mete todo el equipo de trabajo y empiezan a hacer un trabajo colaborativo efectivo, pero siempre recordando que a ellos cuestan, cada minuto de consultoría o diseño cuesta. Entonces, entre más se te demore, más caro te va a salir tu diseño. Entonces, una parte de las métricas es, oiga, señores, ustedes deben entregarme eh, unos, unos documentos en ciertas fechas establecidas, y cuando se te dé la orden de modificaciones, tienes ciertos tiempos de respuesta. Debe haber alguien allá en ese proceso de diseño verificando por parte del cliente que sí se cumpla eso, que sí se esté llevando a cabo, y debe haber unas auditorías frecuentes para que el mismo coordinador no quede tan abandonado y haya una persona independiente pues colaborando en esos procesos. Y por último, este coordinador BIM o BDC,
pues debe estar siempre ayudándole a los diseñadores cómo ir modelando correctamente o estratégicamente. Es la persona que debe saber de eso, es la persona que debe estar diciendo, venga, y desde el principio, cuando está sacando el BEP, que es lo primero que debe estar sacando, oye, vamos a manejar un Revit, tal versión, lo vamos a estar usando en español o en inglés, vamos a estar utilizando el Navisworks, etcétera. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esos elementos, pero debe haber alguien detrás de todo eso dando esa coordinación. Imagínense ustedes un director de orquesta, así tal cual es. Cada quien va tocando su instrumento, el instrumento es el contratista, el proveedor, el diseñador, pero el BIM Coordinator es el que tiene que estar ahí llevando la batuta dentro de esos sentidos. Bueno, así es como funcionan las sesiones ICE. Entonces, hay unas sesiones integrales de equipo de trabajo, todos van conversando, hay una agenda muy clara que se debe tocar, hay unos tiempos también que se deben tocar. Una sesión ICE óptima debe ser menor a una hora, una sesión ICE, pero por lo general se puede estar hablando entre una hora y media, máximo 2 horas. Si te estás yendo más de 2 horas, no estás haciendo el ejercicio bien. Eh, y aquí los compromisos pues individuales se van allá al área de trabajo, empezar a diseñar individualmente y vuelve otra vez y así sucesivamente y hace un efecto acordeón. Entonces lo que va haciendo, trabajo grupal, luego trabajo individual, trabajo grupal, trabajo individual y es una manera que se va asegurando. Siempre en estos comités es importante los tableros. ¿Y por qué? Porque queremos informar al equipo de trabajo y unos tableros que sean dinámicos, que sean sobre todo gráficos, que sea fácil de poder entender y que puedan no solamente mostrarse desde una oficina, sino que también puedan mostrarse en obra y ojalá que todo, o por lo menos un personal bastante representativo, sea capacitado y entienda qué significa cada una de estas gráficas, porque qué es lo que busca estas metodologías? Somos más que máquinas de construcción, somos seres pensantes. Y lo que se quiere es que todas las personas piensen y den su opinión, levante la bandera y diga, oye, aquí hay un problema y necesitamos este tipo de soluciones. Entonces, también pues el producto, los modelos de producto que uno debe estar diseñando, de acuerdo a la complejidad del proyecto, se mira cuál es el tipo de BIM que tú quieres llegar, pero el mínimo para estar hablando correctamente de productividad debe ser 4D y ojalá el 5D. O sea, cuando queramos ya hablar de productividad propiamente dicha. Si no hacemos esta clase de modelamiento de 5, va a ser muy difícil que tengamos un control efectivo de productividad. Vamos a ir a tener potenciales retrasos y sobrecostos. Entonces, es una recomendación importante. Y también en la medida de lo posible, en donde ustedes puedan eh, visualizar lo que está ocurriendo en el proyecto y contrastarlo versus sus diseños de una manera rápida, pues también va a estar dando garantía de que su desempeño va a estar aumentando más. Estos son como que si usted quiere empezar a tener cambios en el resultado de su empeño, estos son dos elementos. Este es más importante, que definitivamente debe hacerlo, y este, en la medida de lo posible, en la medida en que tu organización te lo permita, en que también hay una cultura organizacional, hay unas resistencias tecnológicas, pero si se puede ir haciendo, llegar acá, va a aumentar desempeño. Lo que les hablaba, entonces, pues ahí, dependiendo de los enfoques, arquitectura, el BIM Coordinator tiene que llegar y decir, bueno, yo necesito que me entreguen pues un diseño, un modelo de diseño y necesito que me entreguen unos planos esquemáticos que de acuerdo pues a las condiciones que se nos vuelva completamente integral, pues vamos a utilizar un Revit, lo que les decía, tal versión, vamos a usar un AutoCAD o un ArchiCAD, lo que sea, pero todos empezar a familiarizarse en qué tipo de herramienta es la que deben estar usando.
Y ya luego, pues, las primeras que ustedes pueden ver, pues, son ya herramientas que son netamente diseño, pero también uno puede empezar a plantearse cuáles son las herramientas de visualización que quiero empezar a trabajar. Si queremos, acá en los temas de productividad constructiva, en la parte de objetivos del proyecto, acá sí, los dos elementos más claves va a ser tiempo y costo. Ahí sí, nada que hacer. Ahí es donde nosotros nos vamos a centralizar. La parte de sostenibilidad y todo lo vimos aguas arriba. Aquí sí nos vamos a enfocar y es la tarea supremamente importante de cada amanecer, de cada tintico que uno vaya a ir a hacer su recorrido de obra, es cómo evito que se me evapore el dinero y se me retrase el proyecto. Y están estos 5 elementos que uno siempre debe estar verificando. Número 1, verificar que los modelos BIM estén actualizados, estén coordinados, que sean coherentes, que no se encuentren esa clase de choques que vimos anteriormente, que los controles de revisión que vimos anteriormente, las sesiones sincrónicas, asincrónicas, que la forma en que debe estar entregando el diseñador al BIM Coordinator, la información sea la correcta, se esté cumpliendo. Esto es un elemento importante. Los procesos de diseño, tanto en la parte de planificación como en la parte de constructibilidad, se estén llevando de acuerdo a las métricas que ustedes han establecido. También las capacidades, ¿no? La logística constructiva. Y eso va es que ustedes tengan el número correcto de personas, tengan el equipo correcto, la cantidad correcta de equipos, que lo tengan a tiempo, que ustedes puedan prever situaciones, etcétera. Los inventarios, que ustedes tengan los recursos disponibles. En el workshop habíamos hablado de una estructura metálica que ya la vamos a mostrar. Entonces se necesitan unos perfiles con ciertas condiciones de anticipación para arrancar las actividades y de acuerdo a unos volúmenes. Si tú no tienes esos perfiles en el día que se va a construir, vas a tener serios problemas. Suena muy obvio esto, pero son las realidades constructivas que yo particularmente he visto. Y uno llega ahora, oiga, ¿y los perfiles? ¿Dónde están? ¿No? No están todavía en Cali. Han llegado, o están en Barranquilla, o están en Boyacá, o, oiga, vamos a fundir, ¿qué pasó? No, que la concretera no tiene disponibilidad de la bomba. Entonces lo hacemos hasta el próximo jueves. Pero entonces, esas pequeñas cositas van sumando, se vuelve días, luego se vuelve semanas y luego se vuelven meses y hay casos tan críticos que puede llevar hasta la suspensión del proyecto. Y he visto proyectos que han caído en esa situación tan lamentable. Entonces el inventario es un elemento muy crítico y es un elemento que debe saberse llevar estratégicamente. Y por último, todos los temas de variabilidad, los riesgos. O sea, ¿qué pasa si yo tengo lluvias? Ahorita que está entrando otra vez las lluvias. ¿Qué pasa? Lo que vimos en el workshop, ¿qué pasa si hay comunidades que bloquean las vías? Ahorita hay un paro camionero, ¿sí? Y uno siempre ya debe estarse previendo en anticipar sus compras, en estar pues todo listo en esos momentos. Lo que vimos en la parte de estallidos sociales, que de un momento a otro la gente no podía llegar a su trabajo, las pandemias, etcétera. Eh, Uno siempre debe diseñar, así como nosotros diseñamos las estructuras para un sismo. El sismo no ocurre todos los días, pero el día que ocurra, mi estructura tiene que aguantarla. Yo no voy a construir mi estructura para el día de hoy. Tengo que aguantarla para un sismo tipo grado 8 como mínimo. Así lo mismo tiene que ser la planeación de mi logística. Yo no puedo planificar una logística para un día donde todo está bien. Yo tengo que también considerar los peores escenarios que puede estarse presentando y tener planes de contingencia para poder solventar. Entonces, estos elementos son fundamentales. Yo quiero que se los lleven muy en mente para que ustedes piensen en una productividad constructiva, pero
llevada también a cabo en los temas de virtualidad. Ahora, me están diciendo, pero venga, ¿yo cómo llevo un control de inventarios? ¿Cómo veo la variabilidad al BIM, ¿no? Y esto fue un ejercicio que hicimos, que lo pudimos también llevar a realidad extendida de una bodega, donde mostramos su proceso normal evolutivo de construcción en las condiciones que está planteada dentro de la programación. Y anticipadamente, pues si ustedes ven en la parte de los otros en el Betzel, solamente modelaban eran los elementos construibles, pero nosotros hemos visto que la parte operativa es fundamental. Los equipos, el personal, los movimientos, los herramientas, aquí se ve una línea eléctrica, aquí se ve inclusive los perfiles que están en inventarios, aquí están las zonas inclusive adecuadas, pues va ayudando a las personas a saber rápidamente qué es lo que está ocurriendo. Muy posiblemente cuando hagamos un tipo de sesión de integración y traemos los expertos correspondientes, van a decir, oiga, usted tiene mal ubicada la cuadrilla debe estar ubicada allá. O el sistema de la grúa no debe estar ubicado acá porque esto es un terreno bastante blando y ese muro de contención que ustedes colocaron fue una lechada y eso no le va a aguantar, baje esa vaina de allá. Entonces, pero entiende uno rápidamente y toma decisiones y lo que uno busca con su diseñador BIM, quiero como resaltar la diferencia entre un diseñador BIM a un diseñador estructural, porque siempre se me viene a la cabeza, es que un diseñador BIM interactúa para que sea productivo el proyecto de acuerdo a unas metodologías, ¿sí? Y lo llevas y él te empieza a rápidamente a tomar esos ajustes, a moverlo, lo que vas haciendo. Y llegas hasta un punto donde ya vas evolucionando, te vas diciendo, mira, allá está la semana 5, acá va a ser la semana 15, así es como yo voy a estar llegando, y vas a estar contrastando. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Lo ideal es que esto se pueda ajustar antes de arrancar obra se puede hacer todos los ajustes, se puede hacer una buena evaluación de riesgos, pero también lo ideal es que cuando esto esté en marcha, eh, a un lado esté lo diseñado y al otro lado esté lo realmente ejecutado. Y así rápidamente empezar a ver cuáles son las diferencias que está teniendo y de esa manera para el gerente del proyecto va a ser muy rápido tomar soluciones al respecto en las áreas donde se le está quedando atrás las obras.